Buenos días, buenos días. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos. No tardamos porque son temas largos, largos, largos. Muy bien, bueno, pues ya algunos se están integrando. Vamos a comenzar. Eh, Vamos a admitirlos a todos y me parece que por ahí vamos ya. Listo. Bueno, voy a compartir pantalla. Les damos los buenos días. Espero que se encuentren bien, ya sin tanto calor, afortunadamente. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ok, bueno, pues entonces lo primero que es darle la bienvenida, ojalá y se encuentren bien, y vamos a compartir la pantalla para podernos apurar. Estamos en la ley del IEPS y recuerden que la ley del IEPS se aplica para todos bueno, eso es un impuesto que se aplica a las empresas este, que comercializan bebidas a base de alcohol, las empresas que comercializan tabaco o derivados del tabaco. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es una ley, pues, para los empresarios, básicamente, porque pues, se va a dirigir exclusivamente a un grupo eh, de empresas que se dedican a la fabricación, producción, distribución de alcohol en sus diferentes modalidades o de tabaco, ¿no? Teníamos una noticia el miércoles donde un país de Europa, la verdad es que no recuerdo para no errar el nombre, había prohibido ya la venta total y absoluta de cigarros. Ningún derivado del cigarro se va a vender en el país. La verdad no recuerdo ahorita el nombre y no quiero ser mentiroso en decir uno que no sea, ¿no? Entonces aquí es un golpe muy fuerte para la industria, que deja un montón de dinero, pero es un golpe más fuerte todavía para la industria farmacéutica, que es la que pues se hace millonaria con las enfermedades producidas por el consumo del cigarro, ¿no? Entonces es una noticia que realmente me sorprendió porque, bueno, pues de alguna otra manera, los gobiernos van a dejar de percibir ese impuesto tan alto, ¿no? En México, imagínense la cantidad de personas que fuman todavía, que creo que es menor, pero no así la gente que toma. En México la gente que toma es muchísima. Entonces, imagínense que de la noche a la mañana, no, vamos, en México no se va a tomar, no, hombre, pues es una cantidad de impuestos menor, tremendamente grande, ¿no? Que percibiría el gobierno federal. Entonces, en ese sentido, me sorprendió la nota y por el otro lado, pues la felicito, ¿no? Entonces, en México todavía no pasa eso, aunque sí, cada vez creo que menos gente fuma, fuma tabaco. Entonces, estamos en el tema número 2, perdón, en el tema número 4, en su parte número 2, ¿sale? Y final, por cierto, vamos a ver solamente algunos elementos que creemos que son importantes y que representan, pues buena parte de los impuestos aplicables a las empresas. Y entonces tenemos las obligaciones de los contribuyentes, o sea, esto es de las empresas que están sujetas dentro de la ley del IEPS. Y dentro de las contribuciones las obligaciones de los contribuyentes, vamos a tener que en el artículo 19 eh, es, eh, están obligadas a lo siguiente: todas las empresas que comercialicen bebidas o tabacos van a estar obligadas a los siguientes
elementos. Esto es los contribuyentes. Normalmente los contribuyentes son empresas, porque, bueno, pues es difícil que una persona, en lo general, comercialice bebidas por su alto costo y sobre todo de importación. Entonces tenemos aquí que todas las empresas deben llevar una contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y sus reglamentos y el reglamento de esta ley. Entonces, recuerden, si vamos a vender cervezas, si vamos a vender cigarros, por ejemplo, en las extintas vinaterías o en los Oxxos, estos deben llevar una contabilidad sí o sí, ¿no? Obviamente, Walmart y Sears y todas estas empresas que venden vino, pues llevan una contabilidad, pero tienen que llevar una contabilidad separada o especial para el caso de estas bebidas. Y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones desglosadas por tasas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy, por ejemplo, en el Palacio de Hierro venden vinos, eso sí lo he visto, y entonces tienes que hacer una contabilidad desglosada o separada de, por ejemplo, la venta de ropa para dama, ropa para caballero, y otros artículos, ¿no? Y entonces así tienes que hacer tu contabilidad, recuérdenlo muy bien. Si solamente se dedican a la comercialización este, de las bebidas, obviamente, pues no es así, ¿no? Entran todas en el mismo procedimiento, ¿no? Asimismo, se debe identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación de cuotas previstas en el artículo 2, que nos habla de los porcentajes que le debemos adjudicar a cada botella, ¿no? Y es necesario expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en la ley, salvo tratándose de las enajenaciones de bienes referidas en el mismo inciso, ¿vale? Si nosotros vamos a vender pulque, obviamente no vamos a tener que hacer la facturación del pulque, pero si vendemos cervecita de importación, ¿no? O un vodquita, así sabrosón, pues lo vamos a tener que establecer como nos marca la ley. Es importante señalar que la contabilidad debe ser hecha por un experto, porque en muchas ocasiones la gente cree que es una contabilidad similar a la contabilidad que se hace en todos lados y tienen sus detalles, ¿no, muchachos? Entonces, si se van en algún momento o conocen a alguien que se dedique a esto, pues avísenle que tenga cuidado porque si no le va a caer Hacienda y olvídense, ¿no? Toda la ganancia se va a ir con ellos. Entonces, artículo 19. Y es necesario, como parte de la contabilidad, presentar la declaración e informe previsto en la ley en los términos que el efecto se establezca en el Código Fiscal de la Federación, tanto las complementarias como la anual, ¿no? Eso es obligatorio. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todos ellos una sola declaración de pago ante las oficinas autorizadas correspondientes al domicilio fiscal de los contribuyentes. Esto es, el Walmart no va a presentar una declaración por cada una de las tiendas que tiene. No. Va a presentar una sola, obviamente en los periodos mensuales y al periodo anual, con la finalidad de que la contabilidad se identifique perfectamente de lo que está pasando. Y luego ya tenemos que los productores o importadores de cigarros, y aquí ya no nos referimos específicamente a los de cigarros, deberán registrar ante las autoridades fiscales dentro del primer mes de cada año, esto es en enero, la lista de precios de venta por cada uno de los productos que enajenan, esto es que venden o que se les queda, ¿no? O que van a guardar en almacén, clasificados por marca y presentación, señalando los precios al mayorista. Normalmente esto se hace porque pues se tienen que tener en el almacén y en el almacén se tienen que establecer cuántos hay, cómo hay y cuáles se van a vender en las primeras semanas de enero, de febrero y así sucesivamente, ¿no? Y deben estar clasificados por marca y presentación. Recuérdenlo, cada primero de año. Esto es cada primero de enero o en el primer mes de enero. ¿Sale? Tienen del primero al 30 para poder hacer el entregar ese registro a las autoridades fiscales. Esto con la finalidad de que al final del año ustedes puedan identificar cómo se movió la mercancía y también la Secretaría de Hacienda vea que ustedes no están haciendo mal uso de los productos que compraron o no le están omitiendo ni engañando
a la Secretaría de Hacienda, en este caso el SAT. Asimismo, se deberá informar a las autoridades fiscales cuando existan algunas modificaciones en los precios, debiendo presentar a las citadas autoridades dentro de los 5 días siguientes a que ocurra la lista de precios en venta que estén vigentes a partir del momento de la modificación. Aquí yo sí desconozco, muchachos, si el cigarro tiene incrementos inesperados durante el año. La verdad es que no lo sé porque ya tiene muchos siglos de los siglos que no fumo. Entonces, no sé si alguien que fume nos podría decir si hay un incremento considerable, ¿no? O si aumenta constantemente de precio, porque ahí sí lo desconozco. En el caso de que lo haga, bueno, pues tendrán que avisar, va a subir el 1 de julio, imagínense. Entonces, el 5 de julio, a más tardar, ustedes tienen que emitir cuál será la nueva tarifa con la modificación. Esto con la intención de que les cobren, pues, los impuestos correspondientes como debe de ser, ¿no? Porque Hacienda no se va a quedar sin ese billete. Y aquí ya pasamos, denme un segundo, ya pasamos a otro punto que es de la facultad de las autoridades, aunque todavía vamos a ver aquí algunos elementos que se mezclan con el anterior, que tiene que ver con el artículo 22, que dice que al importe de la determinación presuntiva del valor del acto o actividad por la que se deba pagar el impuesto en los términos de esta ley, se aplicará la tasa del impuesto que corresponde conforme a la misma ley. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a vender comida, pero también tenemos este, nuestra licencia para bebidas alcohólicas. Y a los gran dueños se le ocurre la idea de vender tanto cerveza nacional como cerveza extranjera y viceversa, ¿no? Vino local y vino de importación. Entonces aquí, obviamente, vamos a tener una contabilidad que tenga que ver con el restaurante, la comida, con la bebida nacional, pero también con la bebida extranjera. Entonces vamos a tener dos contabilidades distintas para poder registrar los impuestos correspondientes en las cantidades acreditables que se comprueben. Que se comprueben. ¿Vale? Entonces, por ahí nosotros vamos a ir estableciendo que, este artículo nos señala ese tipo de situación. Entonces, para que lo tengamos por ahí muy presente y lo consideremos. ¿Vale? Eso es el artículo de 22 y tiene que ver con la facultad de las autoridades porque ellas te exigen que si tú te dedicas a diferentes actividades dentro de tu negocio, de todos tengas que establecer estos pagos por ley a la federación y cada contabilidad deberá ser separada la una de la otra. En el artículo 23, también todavía relacionado con el anterior, o sea, o que se vinculan, dice cuando los contribuyentes omitan registrar adquisiciones de materia prima, se presumirá, salvo pruebas de lo contrario, o sea, que lo demuestren, que estas fueron utilizadas para elaborar productos por los que se están obligados al pago de impuestos establecidos en esta ley. Imagínense que la empresa Bacardí compra artículos para hacer bebida, pero no los, no se puede rastrear dónde están. Entonces, yo como autoridad digo, ¿sabes qué? Pues lo hiciste para la cerveza o para el vino, para el vino, porque Bacardí es vino. Y entonces, por lo tanto, ahí te va, ¿no? De tu riguroso impuesto. No, pero es que no lo utilizamos para esto. Ah, pues es que no se me informó y yo considero que es lo correcto, ¿no? Y la ley establece que estos productos fueron enajenados y efectivamente cobrados en el mes que se adquirieron las materias primas y los impuestos respectivos que no fueron declarados. Entonces, por ahí, si yo tuve una emisión, de todos modos dicen, oye, pero ¿sabes qué? Tenías tanto material, compraste 600 cajas de vino y no las sacaste en este periodo. No es que las guardé para el siguiente, pero no nos avisaste. Y entonces ahí, ¡pum! Multa y su respectivo recargo. Por eso es tan difícil y por eso es tan costoso el vino en nuestros tiempos. Y la cerveza también es costosa. ¿Por qué? Porque requiere de muchos elementos contables, financieros y de impuestos, ¿no? Y les decía, imagínense la cantidad de impuestos que nos cobran por el desarrollo o por el consumo de
diferentes bebidas embriagantes. Ya para el artículo 24 decimos que las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente, esto es una presunción, el precio en que los contribuyentes enajenaron los productos a que se refiere esta ley, ¿no? En teoría le tienen que aplicar el porcentaje, ¿no? A una bebida de vino importado, el 160%, pero eso no quiere decir que solamente la vendan bajo el incremento del 160%. Podrían venderla en un poco más. Y esto se refiere pues a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si ustedes quieren comprar vino y quieren comprar vino y les dicen que, el trago está en 500 pesos, 600 pesos, ¿no? O como los tragos ahí en Polanco, que son de 7,000 pesos, un vasito, y lo pueden pagar, pues adelante, ¿no? Aquí la ley no tiene problema en ese sentido, pero sí tiene problema en decir, oye, ¿sabes qué? Esta bebida que te costó a ti 4,000 pesos y que estás dando el trago en 7,500 pesos, pues le sumaste un 85% más del 160%. Entonces, por lo tanto, nos toca de a tanto, ¿no? Y entonces, independientemente de que ya hayas pagado el, el porcentaje del IEPS, tienes que pagar el porcentaje por la bebida. A eso se refiere este artículo. Dice que las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente el precio en el que el contribuyente enajenó el producto o que se refiera a esta ley en el momento en que pues, lo determine, utilizando indistintamente cualquiera de los métodos establecidos en los códigos fiscales de la Federación, que a continuación se señalan. El precio corriente en el mercado, interior o exterior, o en defecto de esto, el avalúo que practique u ordene prácticas de las autoridades fiscales. ¿Vale? Y para cada vino, para cada bebida o para cada cigarro o cada marca de cigarro va a haber presuntivamente una cantidad, menos obviamente para el cigarro, más para las bebidas, ¿no? Que es a las que más se les puede medir perfectamente el precio. Continuando con el artículo 24, establecemos que el precio en el que una persona enajene bienes adquiridos del contribuyente o de intermediarios disminuye en el coeficiente para determinar la utilidad fiscal del correspondiente, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, que obviamente todavía no conocemos. Tratándose de productos sujetos a precios máximos al público, el que resulte de restarles el margen máximo autorizado al comercio al impuesto correspondiente. Y esto implica que forzosamente las entidades federativas o la participación en las entidades federativas va a decir, en la zona norte de la Ciudad de México se consume tal cantidad de vino en tales establecimientos y esta más o menos tendría que ser el ingreso. En la zona sur se consumen este tipo de vinos y este es el ingreso. Esto con la intención de que no se nos escape absolutamente nada para el cobro de los mismos, ¿no? Por eso dice que tratándose de productos sujetos a precios máximos al público, el que resulte de restarle el margen máximo autorizado al comercio y el impuesto correspondiente. Una bebida cuesta 10 pesos con todo y el 160% y yo la vendo en 15 pesos. Ok, yo tengo que separar de los 10 primeros, ojo, de los 10 primeros, el 160%, ¿no? O, en su defecto, la botella a mí este, me costó 4 pesos y yo la voy a dar en 10 porque es el precio máximo al público, ¿sale? De la diferencia de 4 y 10, que son 6, yo le saco el 160%, ¿no? Y ya me va a dar una cantidad establecida, ¿no? Y una vez que yo le saqué la cantidad establecida, ¿no? O el precio máximo, una vez que yo la pague, la persona que la compre, ojo, la persona que la compre va a establecer el 16% del impuesto sobre la renta, ¿no? Cuando la compre en el establecimiento. Al empresario le cobran el impuesto del IEPS y al comprador le cobran el impuesto sobre la renta.
Y entonces el gobierno se hace de dos impuestos, ¿no? Uno por parte del empresario y otra por parte del cliente o usuario. Y entonces esto nos lo establece el artículo 24 de la ley del IEPS y dice, pues si quieren y si no, pues no tomen vino ni tomen cerveza, como ven. Entonces, es una de las cosas que, por eso los empresarios, en su momento cuando se instauró el IEPS, estaban muy molestos porque aparte de la gran cantidad de dinero que la federación les quita, todavía le castigan al consumidor para que lo compre. No se daban cuenta que en México a la gente le gusta extremadamente mucho y como decían los antiguos, harto ponerse bien contento, ¿no? Porque pues, realmente a la gente no le interesa, ¿no? La gente si quiere ponerse contenta, este, va, va a comprar la bebida sin ningún problema, ¿no? Y pues siempre ha sido así, ¿no? Desde tiempos inmemorables o desde que existe el IEPS, que es prácticamente hace más de 25 años, ¿no? También en el artículo 25 dice que las autoridades fiscales podrían determinar presuntivamente que se enajenaron los bienes que el contribuyente declaró como merma en los procesos de producción y envasado cuando estos exceden los siguientes porcentajes. El 12.3% de cerveza, el 5% en bebidas alcohólicas. Resulta ser que cuando se fabrica, cualquier cosa que se fabrique, muchachos, no importa, que fabriquen, siempre va a existir una merma. Y esa merma, pues es el resultado de un mal manejo, de una contaminación, de cualquier cosa. Siempre va a haber merma, ¿no? Siempre se establece que haya la menor merma posible, ¿no? Esa es la realidad. Pero si esta merma excede, por ejemplo, el 12.3 de cerveza, ahí va una multa o va un recargo o va una multa y una sanción porque creemos que ese 12.3 no se perdió en merma, ese 12.3 se vendió por fuera y la empresa nos quiere picar los ojos, ¿no? Y entonces digo, ¿sabes qué? No. Obviamente para las cantidades que maneja la industria cervecera deben ser altísimos el 12.3 de merma, no creo que lo tengan y por eso pues ponen ese máximo, ¿no? Porque casi nunca debe llegar a esa cantidad. Y para el caso de las empresas que hacen vino, deberá ser el 5% en las bebidas alcohólicas que se añejen en barricas que se encuentren en lugares cubiertos. 10% cuando dichas barras se encuentren en lugares descubiertos y 1.5 cuando el añejamiento se realice por otro sistema y el 1% por su envasamiento. Estos son los diferentes tipos de merma que podríamos tener. Normalmente todo el vino, sea vino fuerte o vino de mesa, se añeja en barricas cubiertas, casi nunca descubiertas, o yo no conozco un vino que haga eso, pero seguramente en la industria lo desarrolla, ¿no? Y siempre hablamos de barricas, hablamos de estos contenedores de madera que son los que añejan la bebida, ¿no? Que todavía sigue existiendo y que es la manera tradicional de que el vino tenga un mejor sabor, si es que alguna vez lo ha tenido, ¿no? Y para determinar el valor en que se enajenaron los bienes, se considera que estos se enajenaron al precio más alto que el contribuyente venda de dichos productos. Esto es, si la cerveza es de alta calidad, la va a tasar en el precio más alto y en el caso del vino, exactamente. Si la empresa de vinos tiene un vino de 800 pesos, van a tasar a eso el 5%, el 10%, el 1.5% o el 1% como parte de la merma. Y entonces, por eso, repito, es que las empresas que se dedican a la elaboración de vino o cerveza deben ser altamente cuidadosas para que pues no les pase esto y pues no se les multen ni se les cobren recargos por una mala práctica. Entonces, en ese sentido, sí es importante establecer que, bueno, el gobierno sí es muy estricto en este tipo de normas y de reglas. Luego vamos a tener lo que es el artículo 26, que dice que
cuando los contribuyentes sean omisos o en presentar por más de 3 veces en un mismo ejercicio la declaración a que se refiere el artículo 19, 22, un segundo, artículo 19, que dice que los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen además las obligaciones señaladas en los diferentes productos. Si pasamos a la siguiente, y nos dice que deben llevar una ¿qué? Una contabilidad. Si la empresa, contabilidad, si la empresa no está llevando, si el contribuyente es omiso en presentar por más de 3 veces una o en un mismo ejercicio la declaración a que se refiere el artículo 19, esto es el proceso contable, pues evidentemente ahí lo que va a suceder es que, primero que nada, va a generar adeudos fiscales a su cargo, esto es multas y recargos, que son exageradamente altos, y salvo que el contribuyente celebre convenios con las autoridades fiscales para cubrirlo en plazo. Entonces llega la multa, llega el recargo y yo como gente de contabilidad digo, ¿sabe qué? Écheme la mano, sí se lo voy a pagar, prometo pagárselo, de verdad se lo voy a pagar. Voy a hacer una carta compromiso en la cual yo, Alejandro Sánchez, me prometo a pagarle, pero en plazo, porque pues así de un jalón no está bien, no voy a poder, ¿no? Pero siguen siendo muy altos. Entonces, normalmente toda la industria, todo el sector, en el caso en el que se tenga que detener, va a tener que pedir un plazo para poder pagar, porque sí son muy altos, ¿no? Y estos pagos pueden ser mediante pagos diferidos o parcialidades, como buen Electra, pagos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Y realmente pues, son durante largos periodos de tiempo. Uno de los problemas que tienen estos pagos es que deben celebrarse en periodos menores a un año, ¿no? Esa es una de las grandes limitantes porque Hacienda va cerrando sus procesos de manera anual. Y entonces ese es el motivo, ¿no? Y si no, pues lleva un desfase fuerte que no permite que Hacienda lo acepte. Y entonces en ese sentido te va a decir, sí, pero es en menos de un año, si quieres. Y si no, pues, ya tú verás cómo te las arreglas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es necesario que normalmente o de manera común, si tienen una empresa o un negocio de este tipo, no se retrasen porque la verdad es que se pone realmente muy diferente. Y lo que podemos hacer es impugnar mediante cualquier medio de defensa y aquí sí tendremos que traer a un abogado fiscal para que nos ayude en nuestro caso y de alguna otra manera, bueno, pues trate de hacer menor la sanción, aunque normalmente con Hacienda y con el SAT, pues la verdad es que nadie se mete, ¿no? Es difícil que alguien te diga, sí, no hay ningún problema, este, no hay ningún problema, páganos cuando puedas, ¿no? La verdad es que no. Hacienda en ese sentido siempre ha sido muy estricto y siempre lo va a hacer. Y meternos con ellos implica pues que toda la fuerza del Estado sí va a estar en nuestra contra, ¿no? Es normal. Continuando con el artículo 26, dice, si no se compruebe el uso de los membretes o precintos entregados previamente o se compruebe el uso incorrecto de los mismos, ahí va a haber una multa. El membrete, obviamente, ustedes abren una botella y trae ahí como un sellito. No sé si lo han visto, o el precinto trae una etiquetita que dice la bebida, que es como un holograma, que está avalado por la Secretaría y que bla, 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 bla. Es una bebida original. Entonces, esos dos elementos deben estar presentes. Si no están en las bebidas a las cuales el empresario quiso
comercializar, lo más seguro es que le caiga una multa y un recargo también muy fuerte, que era, por ejemplo, lo que sucedía hace como 4 años, sucedió mucho en las cantinas del centro de la Ciudad de México, que Hacienda llegaba y decía, a ver tus botellas, y ninguna tenía el marbete o el precinto. Y entonces en ese sentido le caían unas multas pues bien tremendas porque estaban dando bebidas adulteradas. Así como cuando no exista relación entre el volumen producido, envasado y comercializado y la solicitud respectiva. Obviamente yo voy a fabricar o va a llegar al país 4 toneladas de vino y resulta ser que cuando estamos revisando la aduana no son 4, sino son 16. Y entonces ahí multa y recargo para que no se quieran pasar de listos, porque si se quieren pasar de listos, entonces el gobierno se las va a poner realmente muy, muy difícil. Y por último, tendríamos que las autoridades fiscales podrán no proporcionar los marbetes o precintos. ¿A qué se refiere esta ley? Y no lo hacen porque la bebida no cumple con los requisitos de la Secretaría de Salud o no cumple con los requisitos en la entrega de la aduana o la empresa a la cual iban a llegar, perdón, no está haciendo el protocolo para que ingrese, ¿no? Y entonces ahí no podré proporcionarlo, perdón, porque pues no cumplen con las especificaciones requeridas. Y entonces ahí, bueno, pues, otra vez se nos va a hacer, vamos a ser sujetos de multas y recargos. Y bueno, pues ya para terminar, decimos que el IEPS es un instrumento, que es muy, muy complicado para los empresarios, sobre todo cuando quieren importar este tipo de productos, porque sí limita la cantidad de vinos que podrían llegar. Por el otro lado, considera el gobierno que mientras menos industria cigarrera y menos vinos haya, pues tenemos la posibilidad de que la población tenga menos vicios y las consecuencias de estos vicios son diversas, ¿no? Y seguramente alguna vez en un sábado el sábado en la madrugada, ¿no? El sábado por ahí en fin de fiesta, han visto choques, han visto accidentes, han visto peleas, han visto muertos, han visto muchas cosas producto de que la intoxicación con alcohol es muy, muy fuerte. ¿No? Entonces, esa es la situación y normalmente por eso se le ejercen este tipo de impuestos. Aunque claro, para el empresario, pues el empresario siempre va a decir que es excesivo. Y muchachos, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues no sé si tengan alguna duda porque ahora sí tenemos un poquito de tiempo. Así que ustedes dirán si tienen alguna duda. Este es el momento perfecto para poderlo preguntar. Yo los escucho. Ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Dudas? ¿Dudas? Todo claro. Ok, espero que hayan dicho que no había ninguna duda porque como que se cortó. Este, bueno, muchachos, entonces los dejamos hasta aquí, los dejamos descansar, vayan a desayunar rico y nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho, descansen y disfruten el calor, que todavía hay poquito. Bye.